Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy quiero comenzar un poco puntual nuestra clase de manera a aprovechar más el tiempo. De repente las personas que se van conectando después, entonces si es que se perdieron de alguna explicación, entonces van a tener dentro de la plataforma luego la clase grabada, ¿sí? Entonces, para que podamos aprovechar lo más que podamos esta una hora que tenemos, porque tengo entendido que después de esta materia tienen otra también, entonces para aprovechar más el tiempo, ¿sí? Bueno, las personas que asisten en esta sala siempre tienen que dejar sus nombres, ¿sí? En el chat y también marcar asistencia dentro de lo que es la plataforma. De 18 a 21:30 pueden marcar asistencia allí, ¿sí? Entonces, por ahí, si todavía no marcaron, pueden empezar a partir de las 18 a registrar la asistencia. Vamos a esperar unos 3 minutos más y ya comenzamos entonces lo que es la clase en sí. El día de hoy voy a estar hablando de algo bien específico que seguramente ya conocen en su mayoría, que serían las medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, eh, vamos a comenzar en contados minutos. Bueno, en honor a la gente que se conecta a tiempo, voy a iniciar la clase del día de hoy hablando de lo que son las tendencias de, de medida central, ¿sí? En el sentido más amplio de la estadística, hablando de conceptos un poco más profundos y profundizando más, luego de hacer la distribución de tablas, tenemos lo que es el tema de estas medidas de tendencia central. ¿Y a qué se refieren estas tendencias centrales, que en realidad son medidas específicas que seguramente lo habrán desarrollado ya en algún momento dentro de la materia estadística? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué son en realidad estas medidas de tendencia? Se refieren específicamente a lo que son los puntos medios dentro de una distribución. Como ustedes saben, dentro de una distribución numérica, ¿sí? donde nos dan varios datos numéricos, siempre tenemos un punto medio y las medidas de tendencia central se refieren a ese punto medio en específico dentro de la distribución de números que se nos está presentando o se está observando dentro de un conjunto de números, ¿sí? También son conocidas como medidas de posición.
Estas medidas son calculadas solamente en datos cuantitativos, exclusivamente para no así para las variables categóricas, que no utilizan medidas o no arrojan en números valores en sí numéricos. Como ustedes sabrán, que los valores categóricos o las variables categóricas están representadas por variables que son cualitativas, ¿sí? Como ser el estado civil, ¿sí? De repente otro dato, tal vez puede ser la temperatura, ¿sí? Entonces tienen un orden, ¿sí? Entonces, en cuanto a las medidas de tendencia central, tienen en cuenta solamente aquellas que tienen un valor numérico específico. O sea, no vamos a tomar aquí de ejemplo los demás datos ni los demás valores, solamente los meramente numéricos. También podemos hacer referencia de lo que son los valores en sí de la medida de tendencia central. En primer lugar, es un valor que se representa, o sea, que representa los demás valores observados dentro de un grupo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a elegir una medida de tendencia central, me estoy refiriendo a seleccionar dentro de los números observados un número que los represente, ¿sí? Entonces, de tal manera que lo describa de forma bien concisa y bien precisa, cómo corresponde a ese número, a ese conjunto de números al cual pertenece ese valor en específico, ¿sí? Entonces, una de las características de los valores o del valor de la medida de tendencia es eso, que es representativa de un grupo o de un grupo de números observados o de un grupo de valores observados, ¿sí? Entonces, como tal, describe en forma concisa el comportamiento de ese grupo en específico, ¿sí? Y otra característica importante también a detallar o a destacar dentro de la tendencia central vendría a ser que permite comparar dos o más grupos de términos de rendimiento típico, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que yo puedo utilizar las medidas de tendencia central para hacer comparaciones, ¿sí? De un grupo en específico de valores, ¿sí? En relación a otro grupo específico de valores. Entonces, esas son algunas de las características de las medidas de tendencia central, ¿sí? Hablamos siempre de un valor representativo dentro de un conjunto de números, ¿sí? Conjunto de valores numéricos. Y ustedes seguramente ya lo habrán desarrollado. Hoy vamos a dar también una breve retroalimentación de estos conceptos, ¿sí? Que son las medidas de tendencia central más utilizadas, las cuales son la media aritmética, la mediana, ¿sí? Y la moda. Son las tres tendencias centrales o medidas de tendencia central más utilizadas, ¿sí? ¿En qué consiste cada una? La media aritmética, como bien lo dice, es la media, ¿sí? Es la suma de todas las medidas observadas dividida por su número. Y aquí me da una fórmula que es de los datos no agrupados, ¿sí? Estas fórmulas que ven acá son datos que no son agrupados, o sea, son utilizadas, en este caso, para la media aritmética por datos que no están agrupados en tablas ni en tablas de frecuencia, sino que son números sueltos o valores sueltos en los cuales yo puedo aplicar esta fórmula en específica, ¿sí? Entonces, la media aritmética, yo cuando observo un conjunto de números, ¿qué es lo que debo hacer para calcular la media? Simplemente tengo que sumar todos los valores que observo y luego dividir por el total de números observados, ¿sí? Entonces, esto más adelante voy a mostrar un ejemplo sobre media aritmética con
datos no agrupados, ¿sí? En eso consiste el cálculo de la media. Luego tenemos otra unidad de medida de tendencia central, la cual es la mediana. La mediana, ¿qué vendría a ser? Estadísticamente hablando, la mediana es el valor central en un conjunto ordenado de datos. Recuerden que cuando el número de observaciones es impar, la mediana queda definida. Es decir, es el dato que ocupa en el lugar del centro, ¿sí? Acá tiene que ser en el lugar del centro, ¿sí? Entonces, aquí el dato que está en el centro vendría a ser la mediana en un conjunto de números, ¿sí? Si yo tengo 9 números, el número que está en el medio vendría a ser la mediana, ¿sí? Porque son datos impares, cantidad de valores impares, ¿sí? En el caso de que sea par, entonces, ¿qué pasa? En el caso de que en los números observados sean 8 los números observados, entonces se utiliza esta fórmula que ustedes ven aquí abajo, que es la mediana, la sumatoria de los números dividido 2. O sea, los dos números que están en forma central, bien ordenado cada valor, cada número, eso se suman, esos dos números se suman y se divide entre 2 para hallar un valor o el valor en sí de la mediana, ¿sí? Entonces, cuando es impar, se toma directamente el número que está en el medio, ¿sí? Por eso se le llama mediana. Y en el caso de que sea par, entonces se suman los dos valores que están en el medio, ¿sí? Y se divide entre 2, de manera que pueda representar la mediana en sí. Y el tercer concepto que vamos a utilizar también dentro de lo que son las medidas de tendencia central sería la moda, ¿sí? La moda, ¿qué vendría a ser? La moda vendría a ser el valor que aparece con más frecuencia en un conjunto de valores dados. Como ustedes saben, trabajamos en conjunto de valores, siempre vamos a presentar un número X de valores, ¿sí? Entonces, el número que se aparece con mayor frecuencia vendría a ser la moda. Existen conjuntos de números en los cuales no hay moda, ¿sí? Y hay otros en donde puede ser que sea bimodal, ¿sí? Que haya dos números que son repetidos varias veces y las mismas cantidades de veces, entonces puede ser bimodal también. Y puede ser multimodal, o sea que sean bastantes números, no solamente dos, sino bastantes números, lo que se repiten en un conjunto de números dados, ¿sí? Pero en síntesis, el objetivo de la tendencia central moda, o la medida de tendencia central moda, es el valor que aparece con mayor frecuencia dentro de un conjunto de valores dados, ¿sí? Entonces, tenemos que atender que es el que se repite más, ¿sí? Y esto para los datos no agrupados no hay una fórmula como las demás dos unidades de medida, pero es de fácil identificación ya que es el número que se repite mayor veces, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo concreto, a los ejemplos concretos de cada una de estas situaciones de valores no agrupados o de datos no agrupados, ¿sí? Entonces, tenemos el concepto de media aritmética. Entonces, tenemos un ejemplo, un planteamiento dado, el cual nos dice, cuando un alumno obtiene las siguientes calificaciones, y acá nos da un conjunto de datos, de números en este caso, que serían las calificaciones, son 3, 4, 2, 5 y 3. ¿Sí? En 5 asignaturas, su media aritmética de las calificaciones se obtiene sumando todas las calificaciones
y dividiendo por el número de calificaciones. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo mi fórmula? Tal vez que al leerlo me parece un poco confuso, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque según mi fórmula, esta es la fórmula de los datos no agrupados que ya le había mostrado en la anterior diapositiva, y aquí me muestra la suma de todos los valores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dado esta cantidad de números, simplemente voy a sumar. Recuerden que este signo es signo de suma, ¿sí? Entonces, sumo todos estos valores, serían el 3, el 4, el 2, el 5 y el 3, lo sumo y esto lo divido por la cantidad de números que hay. ¿Y cómo sé que son 5? Al contarlos. Acá, si ustedes observan, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 números. Entonces, por la cantidad de números que yo observo, vendría a ser n, y por ese número es que yo voy a dividir. Una vez que yo sumo esto, lo divido, voy a obtener este resultado, que sería 3,4. Si tienen una calculadora y hacen la comprobación respectiva, se van a dar cuenta que en la media aritmética para los datos no agrupados es 3,4 para este ejemplo en específico, ¿sí? Entonces, ¿se comprende la media aritmética? ¿Están comprendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Me Sí. están siguiendo? Sí, sería igual que el O- promedio. ok, exactamente. Sería bastante sencillo el cálculo cuando se trata de números que no están, digámosle, distribuidos dentro de una tabla, no están agrupados dentro de la tabla. Es más fácil calcular. Bueno, seguimos entonces. A partir de la media pasamos al siguiente ejemplo concreto, que vendría a ser la mediana, ¿sí? El cálculo de la mediana. En el caso de que el número sea impar, ¿sí? En el caso de que el número sea impar, entonces, ¿qué es lo que se hace? La mediana de los precios de las unidades disponibles es en dólares 70,000. Para determinarlo, ordenamos los precios de menor a mayor, ¿sí? O sea, una de las cuestiones cuando no tenemos datos agrupados, gente, tenemos datos dispersados, para poder calcular la mediana, siempre tenemos que ordenar los datos, ya sea de mayor a menor, ¿sí? O de menor a mayor, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos realizar es ordenar los datos, ¿sí? Entonces, aquí ustedes observan los precios ordenados de menor a mayor. Y aquí tenemos 60,000, tenemos 65,000, tenemos 70,000, tenemos 80,000 y tenemos 275,000. Pamela, sí, te escucho. Profe, a mí no me aparece en la pantalla compartida el cálculo que vos estás leyendo. ¿No te aparece? No. Los demás observan la pantalla, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Sí. Ok, porque yo estoy compartiendo pantalla desde que iniciamos la clase, ¿sí? ¿Sí? Ok, me siguen. Bueno. Pamela, ¿pudiste observar? Profe, a mí me aparece la pantalla compartida, pero lo que no me aparece es el cálculo que vos estás explicando. ¿Cuál de los cálculos de la mediana? Sí. Estamos en mediana. Aquí abajo yo tengo un cuadro en el cual, aquí, esto sí lo puedes observar, lo que es la media. ¿Me confirmas? No, a mí no me aparece. A mí se quedó en la explicación nomás. La medida de tendencia central se refieren al punto medio de la distribución. No me aparece ningún cuadro. Ok.
Ok, porque aquí yo estoy siguiendo y los demás sí están observando entonces los ejemplos. ¿Se ve ahí que Sí. estamos en Se mediana? ve, se ¿Se ve. ve? Sí, profe, se ve, se ve. Ok, ok, bueno, no sé qué será el problema entonces, Pamela, porque aquí yo estoy compartiendo y voy mostrando. En todo caso, voy a descompartir y voy a volver a compartir. Entonces vamos a ver si es que la compañera puede ver para confirmar también. A ver, voy a dar otra vez a modo de presentación. Allí puedes ver mediana, la mediana, ejemplos concretos. Pamela. Está cargando, profe, aún no está compartiendo. Ok. Una cuestión de Sí, internet señor. entonces sería, más bien. Sí, señor. Ok, voy a seguir entonces y después seguramente en la clase vas a poder ver mejor en la clase grabada también. Entonces, aquí cuando hablamos de mediana tenemos que ordenar los datos ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Lo importante es hallar la mediana, ¿sí? Aquí, si ustedes observan, tenemos 60.000, 65.000, tenemos 70.000, 80.000 y 275.000. Y si cuentan las cantidades de montos que hay desde el 60 al 275, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números, ¿sí? De los cuales siempre la mediana para un número que sea impar va a ser el monto que está en el medio de los datos ordenados. Por eso se le llama mediana, ¿sí? Entonces, para ambos casos, ya sea si yo ordene de menor a mayor, siempre voy a obtener el mismo valor, que va a ser 70.000. De la misma manera, si ordeno de mayor a menor, de la misma manera, la mediana siempre va a ser el mismo monto, ¿sí? Esto siempre se aplica a los valores que no están agrupados. Hago la aclaración, ¿sí? Entonces, la mediana siempre será el monto que está en el centro, ¿sí? Para este caso en específico. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que sea un número par? En el caso de que sea un conjunto de números y están ordenados y sea par, simplemente se suman. Los que están en el medio se suman y se divide entre 2, ¿sí? Entonces, los dos números que están en el centro se suman y se dividen entre 2 y allí yo hallo la mediana. O sea, sería aplicando la fórmula que le acababa de mostrar. Entonces, en ese caso siempre voy a tener en cuenta si son el caso de números par o impar, ¿sí? En el caso del número impar es directamente ordenando y hallando lo que está el monto en el medio. Sin embargo, en el caso de que sea par, siempre voy a tener que sumar los números que están en el centro y dividirlo por 2 para hallar la mediana de datos que no están agrupados, ¿sí? Ese es por un lado. Otro ejemplo concreto sobre moda ahora. La cuestión de cálculo de moda, tenemos un ejemplo sobre un ejercicio bien específico y nos menciona el siguiente. Abajo dan los salarios, ¿sí?, anuales de los gerentes de control de calidad en varios estados de los Estados Unidos. ¿Cuál es el salario anual modal? ¿Sí? O sea, este en realidad vendría a ser un ejercicio sobre una cuestión problemática que nos está presentando de manera a hallar cuál sería la moda. Entonces, tenemos una presentación de unos datos, ¿sí?, de ciudades y de la cantidad de salarios anuales
de los distintos gerentes de calidad. Serían estos, su salario, y estos serían las ciudades que corresponden a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería la solución frente a este planteamiento en específico? La solución sería un examen de los salarios, indica que el salario anual de $60,000 aparece con más frecuencia, o sea, 6 veces, y la moda entonces es $60,000. O sea, ¿qué voy a tener en cuenta para calcular moda en cuestiones de datos no agrupados? Sería simplemente cuál es el monto que se repite mayor número de veces, o sea, vendría a ser la frecuencia en la cual se presenta. Entonces, si yo me fijo, ¿qué voy a hacer? Es simplemente observar, fijarme. Aquí tengo 60,000 una vez, 60,000 dos veces, 60,000 tres veces, 60,000 cuatro, 60,000 cinco, 60,000 seis. 6 veces, o sea, es el monto que se aparece con mayor frecuencia. Entonces, ese monto vendría a ser el monto de mi moda. ¿Sí? Entonces, las veces que más se repita, el monto que se repita, la mayoría de las veces va a ser el monto de mi moda o el valor de mi moda. Como su nombre lo dice, es moda, o sea, el que se repite mayor número de veces, ¿sí? Bueno, estos 3 ejemplos es a modo de datos no agrupados. Luego tenemos la media aritmética, que ya vendrían a ser para los datos que sí están agrupados. O sea, voy a utilizar otra fórmula para calcular la media aritmética para los datos que están dentro de una tabla. Como ustedes saben, habíamos desarrollado lo que era la tabla de frecuencias. Entonces, dado estos números agrupados, estos datos agrupados en tablas, la media aritmética se calcula con esta fórmula. Y aquí voy a explicar cada elemento que compone la fórmula. Primeramente, como ustedes saben, este signo significa suma. Suma de, significa suma de, en este caso, en la suma del producto final. Sería la suma del producto final de mi tabla, vendría a ser, ¿sí? Entonces, es lo que me indica este símbolo. Entonces, es o significa la suma de, ¿sí? Luego, la letra F, que está representada también dentro de la fórmula, es la frecuencia obtenida en cada intervalo o clase. Esto dentro de mi tabla. Entonces, la frecuencia vendría a ser la F, ¿sí? Luego, la X, ¿sí? Que sería esta. Esto es un signo de multiplicación. Sería F por X. Y esa X, ¿qué vendría a representar? La X representa el valor de la variable o la marca de clase del intervalo, ¿sí? Entonces, dentro de mi tabla, tengo que tener la marca de la clase. Recuerdan que habíamos calculado ya marca de la clase, que era la suma de los dos intervalos dividido 2, era la marca de la clase, ¿sí? Entonces, X representa el valor de la variable o la marca de la clase del intervalo. Esto es dentro de mi fórmula. Y por último, la N, que significa el número de medidas observadas. N siempre, bueno, en estos casos está representado por el número total de datos observados, ¿sí? Dentro de un conjunto o dentro de una tabla. Entonces, N vendría a ser el número de medidas observadas. Eso es para el cálculo de media aritmética para datos agrupados. Luego tenemos lo que es la mediana para datos agrupados, ¿sí? La mediana también tiene otra fórmula de cálculo para los datos que son agrupados, ¿sí? ¿Qué significa agrupado? Significa que está dentro de una tabla de frecuencia, ¿sí?
que está ordenada dentro de una tabla de frecuencia. Entonces, límite inferior vendría a ser la LI, es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana, ¿sí? O sea, LI significa límite inferior y ustedes saben que en un intervalo hay un límite superior y hay un límite inferior. O sea, sería el número mayor y el número menor dentro de un intervalo, ¿sí? Entonces, ese límite inferior es lo que representa, o se representa por LI dentro de mi fórmula, ¿sí? Luego tengo la letra N, que es el número de medidas observadas, ¿sí? El número de cuántos números totales tengo que fueron observados vendría a representarse por la letra N. Luego tenemos lo que son las frecuencias acumuladas anterior al intervalo donde se encuentra la mediana, ¿sí? O sea, la FA significa la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra la mediana. Esto lo van a comprender mejor cuando hagamos el cálculo, pero hay una frecuencia dentro de mi tabla acumulada que voy a tener en cuenta para realizar el cálculo de mi mediana, que es la frecuencia anterior en donde se encuentra mi mediana específicamente. Luego, dentro de mi fórmula también tengo la FC, que significa frecuencia de la clase. En esta caso tiene que ser de la clase de la mediana. Sí, acá dice modal, pero tiene que ser de la mediana, porque estamos en mediana. Entonces, la frecuencia de la mediana es la FC. Y luego la I, o sea, la letra I, que simboliza el intervalo de mi tabla, ¿sí? El intervalo de clase en el cual fue construida la tabla. Entonces, eso vendría a representar la I. En síntesis, esta es la fórmula que vamos a aplicar para poder calcular en datos agrupados dentro de una tabla de frecuencia, ¿sí? Bueno. Siguiente fórmula también, aquí ya no es solamente observar y ver cuál es el valor que se repite más veces para la moda. En los datos agrupados también tenemos otra fórmula, ¿sí? De cálculo para poder calcular la moda, ¿sí? Y aquí están lo que son la simbología, la fórmula en sí, de la cual tiene varios componentes. También hace referencia en la primera parte del límite inferior, ¿sí? El límite del intervalo donde se encuentra la moda, ¿sí? El límite inferior donde se encuentra la moda. Y recuerden que la moda es fácil de captar dentro de una tabla, ya que, como ustedes saben, va a tener mayor frecuencia lo de la moda. Entonces, el límite inferior que tenga mayor frecuencia va a ser el dato que voy a utilizar para el límite inferior. Luego tenemos la diferencia de la clase modal y la clase anterior de I1. D sub 1 vendría a ser en este caso. D sub 1 es la diferencia entre la clase modal y la clase anterior, ¿sí? Y la D2 o sub 2 es la diferencia entre la clase modal y la siguiente clase, ¿sí? O sea, eso vendría a ser, en síntesis, la explicación de esta fórmula en sí. Ahora, ¿cómo lo aplicamos dentro de una tabla? Que es lo más importante, ¿sí? Bueno, vamos al ejemplo concreto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se presenta una tabla, ¿sí? Una tabla de frecuencia que ustedes lo habían desarrollado en la clase anterior, inclusive hicieron varios ejercicios referente a esto. Entonces, se presenta esta tabla, ¿sí? En mi ejercitario me lo presenta de esta manera, en donde ya tengo los intervalos de la clase, ya tengo la frecuencia en la cual se presentan los distintos números que componen el intervalo,
Ya tengo la marca de la clase, porque si hacen un seguimiento aquí, se suman nomás 103 más lo que es 106 y ya van a obtener dividido 2 el cálculo aquí, el monto exacto de 104,5, que sería mi marca de clase. Aquí ya está todo calculado esto, ¿sí? En clase anterior ya habíamos desarrollado cómo se calcula cada uno de frecuencia, cómo se calculaba lo que era la marca de la clase también. Ahora lo que vamos a ver es de qué manera calcular la moda, la mediana y también lo que es la media aritmética, ¿sí? Entonces, dado estos datos que estoy teniendo aquí, tengo también lo que son la frecuencia por la marca de la clase, ¿sí? Sería la multiplicación entre la frecuencia y la marca de la clase. Y también tengo mi frecuencia acumulada que comienza con el menor que. Aquí comienza con 7, después 25, 52, 101, 153, 176, 192, 197 y 200. Bueno, ¿cómo voy a calcular mi media? La media está dada por esta fórmula, que si se fijan, donde está mi cursor, aquí por esta fórmula. Entonces, yo al tener la tabla ya resuelta, ¿sí? Simplemente voy a utilizar, recuerden, este símbolo significa suma. Entonces voy a utilizar la suma de mi marca de clase, ¿sí? Que es ¿Qué significa? Que es la multiplicación de lo que es la F por la marca de clase. Sería la multiplicación de los dos. Su suma me está indicando aquí, de la multiplicación. O sea, la multiplicación de esto y de esto, ¿en dónde está? Su suma. Está en este cuadro, sería en esta área, sería el total de la suma de esto, de la multiplicación de F por X, que sería frecuencia por marca de clase, es lo que voy a utilizar para mi cálculo. Entonces aquí yo ya sumé esto, se hizo una autosuma aquí, se suma esto y el total es lo que se utiliza, entonces, en este caso, para aplicar la fórmula. Entonces, este total es lo que yo transfiero aquí en mi reemplazo de fórmula. Simplemente reemplazar esa fórmula con la suma. Entonces, tengo 23.688, mi total de suma de F por X, ¿sí? Entonces, eso lo transfiero allí. Y luego lo divido por el total de números. N significa lo total de números observados. Entonces, tengo mi valor de N, que es el total de los números observados. Aquí tengo N en mi tabla y en total son 200, ¿sí? Entonces 200 los números observados. Entonces ese monto pongo aquí, que sería 200. Y simplemente hago la división de 23.688 dividido 200. Y allí me va a salir que mi media es 118,44. Entonces, esa es mi media aritmética, ¿sí? Entonces, de esa manera es como se calcula la media de un dato que está agrupado. Y es el caso de que aquí ya me menciona que hay 200 alumnos y ya me da el intervalo de la clase también dentro de mi ejercitario, que es intervalo de clase 4. Entonces, esos datos son importantes. Para calcular esta media, no necesité de estos datos. Vamos a ver ahora para calcular lo que es la mediana. Aquí, por ejemplo, esto se movió por lo visto. Aquí. Esta vendría a ser la fórmula de lo que es la mediana aritmética, ¿sí? La mediana está dado por el límite inferior, ¿sí? De la mediana. Y en para este caso en específico tenemos que ir a la tabla para saber
cuál es el límite inferior de la mediana. Y como ustedes sabrán, nosotros aquí tenemos lo que es los distintos intervalos, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 intervalos, o sea, en total, ¿sí? Están distribuidos. Entonces, para poder hallar la mediana, cuando es un número ordenado en forma impar, entonces se toma, como dijimos, los números que están en el medio, ¿sí? Entonces, si yo voy a cumplir con esa norma, entonces voy a ver que aquí 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4 celdas, 4 intervalos, y quiere decir, y aquí hay 1, 2, 3, 4, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, en total 9, ¿sí? Entonces, si yo lo distribuyo de a 4, ¿verdad? De a 4 intervalos, entonces voy a tener la conclusión que mi mediana va a estar entre los números del intervalo 119 y 122. Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4 hasta aquí. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4. Entonces se queda en el medio lo que es el intervalo de 119 y 122, ¿sí? Para este caso en específico. Entonces, ¿qué me dice mi fórmula? Aquí me dice límite inferior, ¿sí? Y aquí ustedes pueden observar que dentro de lo que era mi fórmula, el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana, ¿sí? La mediana, en donde se encuentra la mediana. Entonces, yo tengo que ver dónde se encuentra la mediana, ¿sí? Y la mediana resulta ser que se encuentra aquí, dentro de este intervalo. Sería dentro de lo que es 119 y 122. Voy a cambiar un poco mi presentación para poder marcar acá. Voy a marcar entonces dónde se halla mi mediana, de manera a que podamos identificar mejor. Entonces sería esta parte, vamos a ver si puedo marcarla. Sería, si me siguen, 119 al 122 mi mediana, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 por encima y 1, 2, 3, 4 por debajo. Entonces, en total 9. Y allí, entonces, dentro de mi mediana tengo que tener un límite inferior. En este intervalo, el límite inferior es 119, ¿sí? Entonces, ese es el valor que yo voy a poner aquí. ¿Sí? Aquí tiene que estar 119. ¿Sí? Aquí también dentro de mi fórmula esto se tiene que estar ordenado aquí. Voy a ordenar un ratito. Aquí sería así. La presentación se movió un poco aquí. Entonces, aquí tengo el límite inferior que sería 119. ¿Sí? Luego, tengo que calcular el total de números observados dividido 2, me dice mi fórmula. Entonces, voy al total de números observados, que sería n, que es 200. ¿Sí? 200 es el total de números observados. Entonces, voy y hago un cálculo auxiliar. Sería, en mi cálculo auxiliar, voy a poner, dentro de mi cálculo auxiliar, voy a poner 200 dividido 2, ¿sí? ¿Y cuánto es 200 dividido 2? 100, ¿verdad? 100, entonces ese valor es lo que ya está aquí, ¿sí? Porque esto se desconfiguró un poco, entonces ya está aquí 100.
Entonces, ese es el valor que yo hallé de la división entre el número total de observados dividido 2. Ahora, lo que me sugiere mi fórmula es la frecuencia acumulada anterior a dónde se encuentra mi mediana. Entonces, yo voy otra vez. ¿Y dónde era que se encontraba mi mediana? Aquí. Entre el 119 y 122 habíamos dicho que estaba nuestra mediana. Entonces, el valor que está dentro de la frecuencia que está anterior, frecuencia acumulada anterior, es el valor que me pide en mi fórmula. Ese valor de frecuencia acumulada anterior es la que está aquí en la tabla, en esta área, y como mi intervalo está entre el 119 y el 122, la frecuencia acumulada anterior vendría a ser la 101. Entonces, esta 101 voy a tener que ubicar dentro de mi fórmula. Aquí, por ejemplo, voy a poner 101, restando al 100. Sería 100 menos 101. Luego, ¿qué me sugiere mi clase, mi fórmula? Tengo lo que es la frecuencia. La frecuencia está dada de esa mediana, está dada en el número 119 y 122. En ese intervalo está la frecuencia dada. Esa frecuencia es 52. Aquí tengo la imagen que me indica la frecuencia. Entonces, esa frecuencia es la que yo voy a utilizar, la que está en mi mediana, ¿sí? Sería en la 119 al 122. Entonces, en mi frecuencia va a ser 52. Entonces, 52 aquí va a ser mi frecuencia. Bueno, hasta allí bien. Luego, todo esto lo tengo que multiplicar por el número de clases. En este caso, para este ejercicio, el número de clases es 4, ¿sí? Entonces, eso es lo que, por ese monto aquí sí está el número 4, sí está el número 4. Entonces, por ese valor es lo que voy a multiplicar, entonces, el resultado de esto. Entonces, allí tengo que hacer un cálculo que primero tengo que desarrollar lo que está dentro de este paréntesis, ¿sí? Primero ahí restar y dividir y eso sumarle al 119 y por último multiplicarle al 4. Entonces allí podemos hacer un cálculo rápido, sería 119, abro paréntesis, 100 menos 101 va a ser menos 1 luego. Menos 1 dividido 152 me sale 0,19. Eso lo tengo que multiplicar por 4 y sumarlo por 119. Y allí me va a salir 119,076 sería. Entonces, esa va a ser mi mediana. Mi mediana. Aquí, por ejemplo, primero hago la resta, luego lo divido, ¿sí? Y luego lo multiplico y último lo sumo por 119, ¿sí? En mi cálculo. Entonces, siempre tengo que hacer primero lo que está dentro del paréntesis. Ley de asociación sería primero lo que está dentro de lo que es el paréntesis, luego tengo que multiplicar y último suma y resta, sería más 119. Y allí me tiene que salir un monto relativo a los números aquí que estoy calculando que están dentro de mi intervalo. No puede ir muy lejos de esto, gente. Entonces, es así como calculé lo que es la mediana de mi cuadro, ¿sí?
Entonces, esta es la mediana de los datos presentados. O sea, si a mí me sale un monto que no tiene nada que ver con los números aquí dados, significa que mi cálculo algo está mal, ¿sí? Bueno, seguimos hasta allí con mi fórmula de moda. Se quedó chico mi fórmula aquí. Aquí, por ejemplo, en cuanto a la moda, es la misma cuestión que la mediana. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Cuando yo voy a calcular la moda, tengo que tener en cuenta cuántas veces se presentan los números dados, ¿sí? Dentro de mi tabla. Entonces, siempre voy a tener en cuenta lo que son las frecuencias, gente. Aquí, por ejemplo, tengo que fijarme de cuál número a cuál número fueron los números que se aparecieron mayor veces. Y eso me lo da la frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo me fijo aquí en la frecuencia de cada uno de los intervalos, me doy cuenta que la que mayor frecuencia tiene sería la 52 y estaría entre el intervalo 119 y 122, ¿sí? Entonces, a partir de allí, tengo que escoger el límite inferior de ese intervalo para cumplir con mi fórmula. Entonces, mi límite inferior en este caso va a ser otra vez 119, más, según mi fórmula, aquí hay un cálculo que tengo que realizar antes de seguir, sería la diferencia de 1 y de 2. Tengo que hacer un cálculo auxiliar aquí para hallar esa diferencia, que sería mi cálculo auxiliar de D1, que me dice mi fórmula. Mi D sub 1 va a ser entonces de la siguiente manera. D1, ¿qué me dice mi fórmula aquí? D1 es la diferencia de la clase modal y la clase anterior. La clase modal, ¿cuál sería la clase modal y la clase anterior? La clase modal va a ser 52, ¿sí? Dado que mi clase está dado entre 119 y 122, mi clase modal es 52. Entonces, allí voy a colocar en mi cálculo auxiliar sería 52. ¿Por qué 52? Porque 52 es la frecuencia que es mayor, ¿sí? La que se da en la mayoría de las veces. Entonces, ese dato es lo que voy a utilizar aquí para calcular mi D1. Entonces va a ser otra vez 52. Y voy a restarle la clase modal anterior, que significa la frecuencia anterior, que está Facu. anterior al número que se repitió mayor veces. Entonces, en este caso va a ser el número 49, ¿sí? Porque si ustedes observan dentro de la frecuencia es el número que está anterior a mi clase modal, que es 52. Entonces, allí voy a hacer la resta, que es 52 menos 49, y allí voy a obtener lo que es mi D1. Mi D1 entonces va a ser 52 menos 49. Allí me da 3, ¿sí? Entonces, es el monto de mi D1. Ya tengo el cálculo de mi D1. Ahora voy a calcular mi D1. Va a ser el mismo siguiendo la fórmula aquí, si me siguen. La fórmula aquí en D1, ¿sí? Voy a agrandar esto para que vean mejor. Está muy pequeño, parece. A ver. Allí. Bueno. Allí. D1, entonces es 3. Ya hallamos aquí que es 3. ¿Sí? Las frecuencias son las que determinan la D1 y la D2. ¿Sí? La frecuencia modal, ¿sí?
menos restar la frecuencia anterior es la que me da mi D1. Y mi D2 me va a dar de la misma manera la frecuencia modal, ¿sí? Que sería en este caso, a ver un poco acá en este caso sería 50, tengo que ver en mi tabla, aquí, la posterior a 52 es el número 23. Entonces, para D1 le resto la anterior. Para el D2 le resto el posterior, que es el 23, la frecuencia 23 a mi clase modal, que es 52. ¿Por qué mi clase modal es 52? Porque es el intervalo en el cual se presenta en los valores dados la mayor número de veces, el mayor número que sería 52. Entonces, 52 menos 23, allí me va a dar mi D2. Entonces, voy a hacer mi cálculo auxiliar acá abajo. Voy a ver si me da. Aquí, voy a hacerlo aquí, sería D2, D sub 2. Aquí voy a restar de 52, 23. Y allí me tiene que dar mi D2. 52 menos 23 es 29. Entonces, allí tengo mi fórmula que aquí va a ser 3 más 29, ¿sí? Entonces, esto voy a moldearlo bien acorde a esta mi fórmula. Entonces, se desconfiguró aquí. Entonces, esto está dentro del paréntesis, ¿sí? Tal cual. Entonces, primero voy a hacer lo que está dentro del paréntesis. Aquí, en este caso, va a ser 3 más 29, ¿sí? Esto está todo dentro de un solo paréntesis. Aquí. Entonces, esta fracción es la que está dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a sumar aquí 3 más 29, ¿sí? Y allí voy a tener un solo valor. Voy a hacerlo abajo. A ver. Voy a hacerlo más abajo aquí. Aquí voy a hacer. Entonces, para que me sigan ahí siguiendo, va a ser 119 más. Y allí tenemos el paréntesis que es 3. Y la suma allí, ¿cuánto va a salir? 3 más 29. 32. 32. Sí, bueno. Entonces, así sería por 4. Esto me dice mi fórmula aquí, por intervalo. Y el intervalo está dado que dijimos que el intervalo era 4. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Siguiendo 119 más, hago lo que está dentro del paréntesis, siempre sería 3 dividido 32. Entonces, 3 dividido 32, allí me sale un monto que es, puedo ponerlo igual entre paréntesis todavía, me sale 0,09375. Bueno, eso lo voy a multiplicar por 4, ¿sí? Y allí voy a tener entonces 119 más, voy a hacer la multiplicación por 0,09375 por 4. Y allí me va a salir este monto, 0,375. Y allí simplemente hago la suma más 119 y ahí obtengo de que mi moda es 119,375, ¿sí? O sea, de esta manera es como aplicando la fórmula yo puedo llegar al resultado. Sería que mi moda en este caso va a ser 119,75. Mi mediana va a ser 119,076 y mi media va a ser 118,44. O sea, eso es aplicando así en forma sencilla dentro de lo que es una tabla de frecuencia. Si bien puede ser que lo hagamos uno o dos cálculos en cuanto a lo que es la tabla,
pero siempre es importante saber, ¿verdad? De cómo se calcula también y cómo se aplica las fórmulas desde lo que son los datos agrupados, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Hay que Creo que practicar. las dudas... Hay que practicar. Sí, creo que las dudas van a surgir a partir de que ustedes realicen los ejercicios, ¿sí? Sí, profesor, Entonces, muchas dudas. sí, siempre es así en estadística, es un poco difícil llevarlo al plano virtual por eso, Sí, pero estamos haciendo lo posible. sí, Bueno, gracias. aquí yo he preparado un ejercitario para que ustedes lo realicen y yo creo que a partir de allí van a surgir muchas dudas y yo voy a estar disipándolas a medida que ustedes los vayan desarrollando, ¿sí? Aquí hay 3 puntos en juego, es una tarea que lo van a poder presentar en la siguiente clase que sería el lunes recién, ¿sí? Entonces van a tener un tiempo, fin de semana, para hacer estos cálculos. Aquí, por ejemplo, no hay ningún secreto en cuanto a la forma de calcular. Aquí yo ya les doy toda la tabla, ustedes solamente van a aplicar lo que son las fórmulas, ¿sí? Y también hay ejercicios sobre moda, ¿sí? Que son de datos no agrupados. La mayoría son de datos no agrupados, ¿sí? Y aquí el último es sí, un ejercicio referente a lo que es la tabla, pero aquí ustedes sí van a trabajar un poquito más y van a completar la tabla, ¿sí? Con los datos que están arriba, ¿sí? O sea que son 6 ejercicios, el valor de cada ejercicio es 0,5 puntos, en total son 3 puntos. Esto van a tener tope, como ya dije, ya mencioné, hasta la clase siguiente para su entrega. Entonces, una vez que empiezan a ejercitar, entonces ya pueden recurrir a realizar sus consultas, ¿sí? Entonces, para que también se aclaren las dudas, únicamente desarrollando el ejercitario es lo que podemos llegar a aprender. Es un poco complicado sin llegar a ejercitarse, ¿sí? Bueno. Profe, este sería igual que el ejemplo que mostraste ahora, ¿verdad? Sí, el primero es el mismo, las mismas fórmulas. Si ustedes van a la plataforma y si ingresan, ya está esto dentro de la plataforma. Esto ya está y también el Power ya está dentro de la plataforma. Ustedes solamente pueden bajar el Power y descargar también esta tarea que ya está y pueden desarrollarla, ¿sí? Atendiendo a que tengo otra clase posterior, o sea, después de esta, entonces yo les dejo esto y ustedes lo presentan en la siguiente clase. Si tienen dudas, lógicamente vayan al chat, ¿sí? Y a los foros respectivos que a mí me llega el correo y lo voy a poder estar contestando apenas pueda, ¿sí? Quedamos así entonces, mis bellos alumnos, y voy a ver si están todos, si me escribieron todos sus nombres y si marcaron su asistencia en la plataforma también, ¿sí? Tienen que ir marcando su asistencia, ¿sí? Bueno, siendo así, entonces, si no hay ninguna duda hasta el momento, entonces voy a cerrar esta sesión y quedo pendiente en el aula virtual de la plataforma, ¿sí? ¿Dudas? Todas. Todas. No, profe. Bueno, al descargar el ejercitario, al descargar el Power, ahí ya se van a dar cuenta ya qué es lo que tienen que ir viendo e ir realizando. También al hacer video tutorial también dentro de la plataforma sobre variables para que también puedan complementar lo que es la clase de estadística, ¿sí? Bueno. Pueden desde ya bajar ese material, tanto el Power como la tarea, ¿sí? Siendo así, entonces, voy a dar por culminada esta clase, ¿sí? Voy a cerrar la clase y nos reencontramos entonces el próximo lunes, ¿sí?
Vale, profe. Buenas tardes Muy para buenas Bien, tardes. todos. profe. Igualmente, Chao, profe. chao. Chao.